Un tema adicional acerca de la discusión en esta unidad 3 de la condición humana, además de la identidad personal y identidad colectiva, es el tema de la dignidad. Aquí vamos a tratar de responder en esta presentación qué es la dignidad, en qué consiste. La dignidad es un valor, como definición. Para ello hagamos una distinción entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. Tienen precio aquellas cosas que pueden ser sustituidas por algo equivalente, en tanto que aquello que trasciende todo precio y no admite nada equivalente, eso tiene valor, es decir, dignidad. Es decir, la dignidad es el valor que tiene un sujeto, un ser humano, por el hecho mismo de ser un ser humano. Tradicionalmente se ha considerado que solo el ser humano, y esto es polémico, posee con pleno derecho, incondicionalmente, esa cualidad de ser un fin en sí mismo y nunca un medio. Es decir, que tiene un valor o dignidad por sí mismo, por ser un ser humano. Aunque esta afirmación ha sido criticada por las diversas posturas éticas no antropocéntricas, es decir, ese tipo de posturas que no ponen al hombre como centro de su ética. Es decir, no hablan solamente de su comportamiento de los hombres, sino también, en general, de los seres vivos, como los animales no humanos, el medio ambiente, etcétera, etcétera. La idea aquí es que la dignidad es un valor, pero en principio aplicable o reconocida en el ser humano. Vamos a retomar algo de la presentación anterior de la identidad personal y identidad colectiva. Si acordamos con la discusión de la identidad personal, que ésta consiste en reconocer a un individuo como uno solo, como él mismo, poseedor de un cuerpo y una mente, de experiencias memorísticas por un lado, y la asociación necesaria con un cuerpo y una mente por el otro, el desafío que se abre con respecto a la dignidad es el siguiente. Vamos a ver. Si quedamos que la identidad personal depende de una asociación doble a un solo individuo, es decir, por un lado, la conciencia, los recuerdos, los episodios psicológicos de un sujeto, y por otro, el hecho de que posee un cuerpo. Recuerden el caso de las dos chicas, Viridiana y Miroslava, ¿sí? ¿Quién es quién? ¿De qué depende que sea ella misma? Si de poseer un cuerpo o poseer recuerdos. Acordamos que la identidad personal dependía de una asociación doble, por un lado conciencia y por otro lado un cuerpo, a un solo individuo. Vamos a ver qué tiene que ver esto con la dignidad. Es decir, si la identidad personal depende de una asociación necesaria con un cuerpo y una mente, el desafío que se abre con respecto a la dignidad es el siguiente. Si la identidad de una persona no puede verse a partir de ser una mente o poseer un cuerpo exclusivamente, sino de la asociación de ambos elementos, y la dignidad es un valor que posee un ser humano por sí mismo, por ser lo que es, un cuerpo y una mente, en un ser humano, entonces, ¿qué ocurre en el caso de un o una amputada o amputado, cuyo cuerpo se ha modificado porque carece de una extremidad o tiene una prótesis artificial? ¿O qué ocurre en el caso de una persona transexual, con un cuerpo que se ha transformado para que se haya en armonía con la concepción que tiene de sí mismo o sí misma? ¿O qué sucede con un enfermo de Alzheimer, cuya memoria y recuerdos se desvanecen? Incluso no es capaz de reconocerse a sí mismo como el mismo individuo. A ver si lo ven. Es decir, si un sujeto es idéntico a sí mismo, si tiene una identidad personal porque puede asociarse con un cuerpo y una mente, ¿qué sucede con un sujeto que eventualmente ya no puede asociarse con esos recuerdos, en el caso de Alzheimer? Pues el mismo cuerpo, íntegro, pero ya no tiene los mismos recuerdos. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, con aquel que se ha amputado? Es decir, alguien que pierde una pierna, las dos extremidades inferiores o dos extremidades superiores, o con una extremidad. Es decir, su cuerpo ya no es el mismo. Aunque sus recuerdos, desde luego que sí, aunque sea, digamos que las experiencias ahora se han trastocado psicológicamente por esa pérdida. O con un sujeto, o un hombre o una mujer transexual, que han decidido modificar su cuerpo para que esté en armonía con la concepción que tiene mentalmente de sí mismo o sí misma. Ahí podemos hablar de una asociación distinta, o que es una persona distinta a la anterior. Pero en todo caso, la identidad personal se ha modificado. En este caso,
¿Podemos hablar de la misma dignidad, el mismo valor de esos sujetos? Vamos a ver. Aún preguntémonos el caso de la gente que vive en la pobreza, aquellos que no tienen acceso a la educación y a los servicios públicos o sociales, las mujeres, las etnias discriminadas, algunas profesiones y todos y todas aquellos y aquellas que por una razón u otra han sido relegados o relegadas históricamente. Su valor como seres humanos, es decir, su dignidad, ha sido o no reconocida. Recuerden muy bien que la dignidad es el valor que tiene un ser humano por el hecho mismo de ser un ser humano. Y el ser humano, la identidad de un ser humano es justamente la asociación con un cuerpo y una mente. ¿Qué sucede si ese ser humano, digno y valioso, ha transformado su cuerpo, ha perdido la memoria, o ha perdido la conciencia de sí mismo con el Alzheimer o con la demencia senil? ¿Qué sucede con un amputado? ¿Ha perdido también su dignidad? Esa es la pregunta. ¿Qué sucede incluso con lo que acabamos de ver, con las mujeres, aquellos que viven la pobreza, aquellos que tienen discriminación, aquellos que han sido relegados históricamente? Su valor como seres humanos, es decir, su dignidad, ha sido o no reconocida, incluso en las etnias. La gente afroamericana, por ejemplo. Incluso no se les reconocía como seres humanos, antiguamente. En esclavos, no eran seres humanos. Claramente había un menoscabo a su dignidad, su valor como seres humanos. Aquí respondo a la pregunta. ¿Su valor como seres humanos, es decir, su dignidad ha sido o no reconocida? Claro que no. La dignidad es un valor que tiene todo ser humano por el hecho de serlo, pero eso debería inocente pensar que esa condición siempre ha sido reconocida. La dignidad en ese sentido también es reconocida en el trato y en la forma como la sociedad trata o se conduce hacia los demás. Es decir, la dignidad no es algo que se posee por sí mismo. Bueno, no solo se posee por sí mismo, por el hecho de ser un ser humano, sino también depende y tiene que ver con la forma como tratamos y reconocemos al otro. A los afroamericanos no se les reconoce, hay todavía una discusión en Norteamérica, por ejemplo, con la etnia afroamericana, con las mujeres, por supuesto, históricamente, las estructuras patriarcales a las que están sometidas también. Es decir, su dignidad ha ido en menoscabo y es una lucha por la dignidad, por el valor que tiene. En ese sentido, la dignidad también es reconocida en el trato y cómo tratas y te conduces hacia los demás. En ese sentido, la dignidad se actualiza, modifica, crece o disminuye en la medida en que seamos conscientes de ese valor que debe mediar y regular nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Porque nosotros mismos también arrestamos o sumamos a nuestra dignidad con la forma como nos cuidamos o procuramos nosotros mismos, por la visión que tenemos de nosotros o el valor que le reclamamos a los demás que deben darnos. Así, la dignidad es un concepto fundamental para la ética, porque nos pone de frente no solo con aquellos o aquellas con quienes nos relacionamos y apreciamos, por ello los valoramos. Es decir, tu familia, tus amigos, aquellos que quieres y aprecias, tienen un valor distinto que aquellos que son lejanos a ti. Aquí la pregunta es, bueno, ok, la dignidad es un concepto fundamental también con quienes son francamente distintos o distintas a nosotros, y con quienes menos coincidencias tenemos o guardamos, o con quienes más lejos nos hallamos, y también con aquellos que menos ventajas tienen. Por ejemplo, la gente que vive en la miseria. Aquellos que tienen una etnia distinta a la nuestra. Aquellos que tienen costumbres diametralmente opuestas a la nuestra. Justamente vamos a discutir más la ética con aquellos que son muy distintos a nosotros, porque es muy fácil ser ético con aquellos que son iguales a nosotros. Coincidimos, los queremos, los apreciamos, pero con los que son distintos, muy distintos a nosotros, ahí es justamente cuando tenemos que ver realmente si estamos concediéndoles la dignidad que merecen. Por ello, no solo hablamos de seres humanos en este caso, porque recuerden, no solo con quienes menos conciencias guardamos o más lejos nos hallamos étnicamente, culturalmente, y menos ventajas tienen, sino con aquellos que de hecho no pertenecen quizá a nuestra propia especie. Por ello, no solo hablamos de seres humanos, sino también, perdón, de otros seres que incluso no pueden reclamar ese derecho de ser tratados dignamente. Por ejemplo, los animales no humanos. Esa es justamente la última parte del curso.
Habrá también la posibilidad de mencionar los animales no humanos y otro tipo también de entes que después veremos, como también merecedores de una dignidad y un reconocimiento más allá de solamente ser unos animales no humanos.